Bien, el tema de Fidel, último ícono del siglo XX. Así es. Y nosotros vamos a establecer contacto con, vamos a tener el análisis sobre este tema. Nos acompaña Mario Franceschi. Vamos a hablar sobre quién fue él, cómo queda la normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, qué pasará ahora, qué pasará con su sucesor, su hermano Raúl Castro. Vamos a establecer contacto, don Mario Franceschi. Buenos días, pero de inmediato nos vamos a ir. Buenos días. Vamos a ver, Don tenemos Jorge ahora Casals. sí don Jorge Casals, profesor titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba. Desde Cuba nos informa. Don Jorge, buenos días. Sabemos que usted tiene que irse de inmediato a sus lecciones y a sus labores, pero tal vez para iniciar, ¿cómo cree usted, cuál va a ser el papel que va a asumir después o que asume Raúl Castro ya con la muerte de Fidel Castro? Él asume su labor después de la enfermedad de Fidel en el 2006. ¿Y qué pasará con las relaciones entre Cuba y Estados Unidos? Bueno, esa es una pregunta que me y en buena medida la pregunta denota el poco conocimiento que hay sobre nuestro país. Murió Fidel, dolor profundo hay en mi patria, un dolor profundo tenemos todos los cubanos, pero nuestro país es un país institucionalizado, nuestro país tiene su presidente, nuestro país tiene su Consejo de Estado, su Consejo de Ministros, nuestro país tiene su parlamento que funciona. Es decir, Fidel nos preparó para una situación como esta, por consiguiente, solo lo que tenemos que hacer es continuar nuestra labor cotidiana, ahora con un impulso adicional, y ese impulso adicional es cumplir con el legado, cumplir con el compromiso, cumplir con el camino que nos señaló Fidel. Yo pudiera decir que si yo comparo lo que somos hoy con lo que éramos en el año 58, la diferencia es muy, muy, muy grande. De una colonia yanqui donde el embajador mandaba, donde el analfabetismo era generalizado, donde la desnutrición era algo común, un prostíbulo de los Estados Unidos, discriminación racial y todo lo malo que usted pueda concebir. Hoy somos un país independiente, soberano. Somos un país donde la educación y la salud son gratuitas y donde además es una salud y una educación de alta calidad. Hemos vencido esa desigual lucha que durante más de 50 años nos impuso los Estados Unidos. Por consiguiente, somos un país distinto, somos un país mucho más capaz, mucho más preparado, somos un país reconocido internacionalmente, somos un país del que no se puede prescindir hoy en el mundo, a pesar de nuestro pequeño tamaño, a pesar de que somos una población reducida, pero sin embargo somos un país digno que tiene que ser respetado. Y cuando digo tiene que ser respetado, lo digo con toda intención. Fidel nos enseñó que a Cuba se le respeta. Por consiguiente, todo aquel que se dirija a Cuba con respeto, todo aquel que se dirija a Cuba respetando sus valores y sus principios, será bien recibido en nuestro país. Todo aquel que nos agreda necesariamente tendrá que recibir la respuesta que corresponda. ¿Qué pasará con las relaciones, la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos? Y tomando en cuenta esto último que usted decía, Jorge Casals, profesor titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba, quien nos informa desde Cuba, sobre todo por las últimas expresiones del presidente electo Donald Trump hacia este establecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Bueno, lo primero que yo debo decir es que lo único cierto, lo único previsible con respecto al presidente electo de los Estados Unidos es que es imprevisible.
Yo recibí una comunicación de un colega que andaba por los Estados Unidos. Por cierto, yo estoy en Montevideo ahora, no estoy en Cuba, pero yo recibí una comunicación de un colega que pasó por los Estados Unidos de viaje y contaba el chiste entre los medios intelectuales allá en Estados Unidos es que el presidente electo de los Estados Unidos lo que hace es repetir lo que le dice el último asesor con el cual habló. No sé si es verdad, no sé si es mentira, no sé si es un chiste, no sé si... Pero lo que está claro es que nadie sabe hacia dónde va el presidente electo de los Estados Unidos, por consiguiente, nadie sabe hacia dónde va la política exterior de los Estados Unidos, ni con respecto a América Latina, ni con respecto a Cuba, y creo que con respecto a muy pocas cosas hay cosas definidas. Por consiguiente, a nosotros solo nos queda esperar cuáles son las declaraciones oficiales, cuáles son los pasos oficiales que da el gobierno de los Estados Unidos. Él dice que Obama obtuvo, es decir, que Obama no obtuvo nada a cambio de las concesiones que le hizo a Cuba. En primer lugar, Obama no hizo ninguna concesiones, y en segundo lugar, el presidente de los Estados Unidos, si es una persona, el presidente electo de los Estados Unidos, si es una persona medianamente informada, supongo que lo sea, debe saber que Cuba no negocia bajo chantaje, que Cuba no negocia bajo presión, que Cuba negocia solo de igual a igual, y cuando recibe un tratamiento adecuado, nos sentamos en la mesa de conversaciones con quien quiera tengamos que sentar. Don Jorge Casal, profesor, con las palabras suyas vamos a conversar con el otro profesor de aquí, Mario Franceschi, porque ha sido muy interesante lo que usted nos ha podido ofrecer. Sabemos que está bajo mucha presión de que tiene que ir a sus labores. Escuchábamos a Jorge Casals desde Cuba, profesor titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, y nos venimos con Mario Franceschi, también analista internacional, para que valore lo que acaba de decir, muy interesante. Jorge Casals: es impredecible Donald Trump, y por tanto vamos a esperar las declaraciones y los pasos que dé el gobierno de los Estados Unidos. Cuba no negocia con chantajes. Vamos a quedarnos con esa última frase de Jorge Casals. Sí es impredecible hasta cierto punto, pero sí sabemos cuál es la extracción ideológica de Donald Trump. Así que desde ese punto de vista, no es que difiera el profesor Casals, de hecho considero su opinión bastante sólida, pero sí creo que Donald Trump va a continuar con su apertura, con la apertura de los Estados Unidos hacia Cuba. No creo, eso sí, no lo creo que de igual a igual, pero es una cuestión ya de negociación a nivel diplomático, pero no lo va a hacer en el modo en que lo venía haciendo Obama, que Obama venía acelerando ese proceso. Donald Trump tiene compromisos con la Florida. Él ganó la Florida por los compromisos que hizo con varios grupos de exiliados cubanos. ¿Cómo cuáles esos compromisos? O sea, ¿qué tipo de compromisos? Mire, lo primero que Donald Trump hizo cuando el embajador de los Estados Unidos en la ONU se abstuvo de votar en la votación con respecto al embargo estadounidense a Cuba, se abstuvo de votar. ¿Qué fue lo primero que hizo Donald Trump? Viajar a la Florida. Fue lo primeritico que hizo. Ahora, cuando uno empieza a analizar por qué se perdió la Florida por parte de Hillary, empieza a ver la relación que tiene Donald Trump con grupos anticastristas en la Florida, que tienen mucho poder económico, que tienen mucho arrastre popular, y al final de cuentas, si usted ve la diferencia entre el uno y el otro en la Florida, es mínima. Los grupos anticastristas en la Florida tienen poder, y él se identificó con ellos, y le puedo asegurar que hubo compromisos ahí. Bueno, Jorge Casals se está escuchando, profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, su opinión. Sí, cómo no. El problema es uno que hay que puntualizar. En la Florida, Donald Trump ganó
pero no ganó el voto popular. El voto popular lo ganó Hillary Clinton. Pero lo más interesante de esto es que, y yo voy a reiterarlo porque me parece que es importante, si Donald Trump no entiende que con Cuba tiene que negociar de igual a igual, entonces vamos a tener algunas dificultades. ¿Cómo cuáles? Y sencillamente se interrumpirán las conversaciones porque nosotros no aceptamos condicionamientos de ningún tipo. Nosotros nos sentamos a negociar de igual a igual con cualquier país del mundo y defendemos cualquier diferencia que tengamos con cualquiera, incluso con los que adversan a la revolución cubana, con los que son contrarios al pensamiento de Fidel y al pensamiento de la mayoría de los cubanos, sean cubanos o no. Nosotros podemos sentarnos, podemos discutir, podemos analizar, siempre y cuando el tratamiento sea de igual a igual. Aquellos que mienten, aquellos que falsean, aquellos que tergiversan la historia, con eso es muy difícil sostener una conversación. Pero lo que quiero decir es que efectivamente hay mucho poder económico en el sur de la Florida por parte de los que se hacen llamar cubanoamericanos o que los llaman cubanoamericanos. Pero mire, en el segundo tuit de Donald Trump hace referencia a su compromiso con la Brigada 2506. Yo no sé si sabe el pueblo costarricense que la Brigada 2506 fue la brigada que invadió a nuestro país por Playa Girón. Y yo no sé si ustedes saben que en esa Brigada 2506, cuando se pasó por televisión y discutieron, o más bien discutieron, se presentó a la televisión a todos aquellos aguerridos soldados de la libertad, no sé de cuál libertad porque fue financiado, armado por Estados Unidos. No había un solo combatiente. Cuando pasaron por la televisión, todos aquellos aguerridos soldados eran cocineros. Por eso nosotros lo llamamos en Cuba la brigada de los cocineros, los combatientes cocineros, porque ninguno tenía fusil, todos manejaban cucharones y utensilios de cocina. Y además, a esa brigada aguerrida, en su momento, Cuba la cambió por compota para los niños. Así es que, si esa es la gente con que cuenta el señor Trump para negociar con nosotros, creo que le va a ir mal. Mario Franceschi. Sí, claro, una aclaración. Hillary Clinton ganó el voto popular a nivel nacional en los Estados Unidos. Lo perdió en la Florida. Si no, no hubiera perdido el estado de la Florida. Y si hubiera ganado el voto popular en la Florida, hubiera ganado los 25 votos electorales, los 27, perdón. Y eso no fue así. Así que en la Florida, Hillary Clinton no ganó el voto popular. Lo ganó a nivel nacional en los Estados Unidos. Esa aclaración es importante hacerla porque sí, son 2 millones de votos de diferencia en favor de Hillary a nivel nacional. Pero el sistema electoral en los Estados Unidos, que ya hemos hablado hasta la saciedad acá, dice que claramente aquel que gana el voto popular en un estado específico, gana los votos electorales de ese estado específico. Y Donald Trump ganó los votos electorales de la Florida, ganó el voto popular en la Florida, como lo hizo en Pensilvania, como lo hizo en Wisconsin, como lo hizo en Illinois, que eran tradicionalmente, a diferencia de la Florida, estados demócratas. Pero eso es importante aclararlo. Segundo, y muy importante aclarar también, aquí esto no es una cuestión de propaganda, esto es una cuestión de pragmatismos. La propaganda ideológica de uno u otro lado siempre es hasta incómoda porque nubla la capacidad de análisis racional de lo que va a suceder. Donald Trump no es ningún imbécil, por favor, seamos claros, ni tampoco es ningún tonto aquellos que él está nombrando. Son gente académicamente hablando muy bien preparados, ciertamente tienen tendencias ideológicas diferentes a las que tenía el señor Obama y su gabinete, pero eso no quiere decir que sean tontos, y no quiere decir que no vayan a buscar el bienestar para su país, que son los Estados Unidos. Si algo tiene Donald Trump es su cacareado nacionalismo, y los que están detrás de él es lo mismo. Y si vamos a ser justos, cuando nos sentamos en una mesa de negociaciones en este tipo de niveles, a nivel internacional,
bilaterales o multilaterales, cada estado que llega a ese punto de negociación va a ir a proteger sus intereses. Aunque hablemos de igual a igual, voy a ir a proteger mis intereses. Los estados, los países, las naciones, como usted quiera ponerlo, protege sus intereses. Ciertamente tiene espacios para ceder en la negociación, pero lo principal es proteger sus intereses. ¿Cuáles son los intereses de los Estados Unidos o de Cuba? A Cuba lo que le interesa en estos momentos es una apertura comercial con los Estados Unidos y que quiten ese bloqueo estúpido que es una reliquia de la Guerra Fría. Ese bloqueo produjo a Fidel Castro, al final de cuentas. Y ya tendremos oportunidad de explicarlo si me lo permiten. Pero ese bloqueo hay que eliminarlo. Hay que levantar todas las sanciones al pueblo cubano. Y de igual a igual negociemos, ok, permítame todo ese flujo de turismo que va a salir de los Estados Unidos hacia Cuba por un lado, las relaciones comerciales que se van a incrementar. Ahí tienen un puerto que prácticamente les regaló Brasil, como es Ariel, el puerto de Ariel. Por Dios y María Santísima, es un puerto subutilizado en estos momentos y es un puerto ultramoderno. Imagínense lo que significaría ese puerto si se levanta la prohibición para los buques que recalan en puertos estadounidenses pasar directamente a puertos cubanos. Por Dios, eso sería enorme para un impulso. Voy a pedirles a los dos, porque estamos ya cerrando, don Jorge Casals desde Cuba, profesor, aquí tuvimos un huracán que nos ha dejado muchas secuelas y hemos tenido que consumir mucho del programa también en eso, pero les voy a pedir un minuto a cada uno. Jorge Casals, profesor, desde Cuba, replica lo que dice el profesor Mario Franceschi. Bueno, primero, y muy breve, nosotros tenemos el doctor Jesús Arbolella, que realizó un estudio sobre las elecciones en la Florida, y él demuestra que en la Florida ganó el voto popular Hillary Clinton. No, señor. Bueno, usted me perdona, yo no soy especialista en eso, es Arbolella, el doctor en el cual tengo la más absoluta confianza. Bueno, entonces, nosotros jamás, cuando negociamos con nadie, consideramos que la contraparte nuestra es tonta. Nosotros partimos siempre de que la contraparte nuestra es tan inteligente como nosotros y ese es el tratamiento que le damos y en función de eso nosotros trabajamos y negociamos. Ahora, yo coincido con usted en que lo fundamental para nosotros es eliminar el bloqueo, pero el bloqueo no lo impusimos nosotros. Nosotros no podemos negociar con el señor, con ninguno que negocie por parte de los Estados Unidos sobre la base del toma y daca, porque sencillamente nosotros no somos los que hemos bloqueado a los Estados Unidos, por consiguiente nosotros no tenemos nada que dar a cambio de nada. Nosotros no podemos decirle a los Estados Unidos que no usen nuestra moneda, nosotros somos los que no podemos utilizar el dólar. Nosotros no le podemos decir a Estados Unidos que no comercie con nosotros, ellos son los que dicen que no comercian con nosotros. Nosotros no le podemos decir a Estados Unidos, etcétera, 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 porque las sanciones las impusieron ellos, no nosotros. Con respecto al Mariel, por supuesto, sería perfecto que pudiéramos utilizar eso como un puerto de agua profunda, con barcos de alto calado, pero eso de nuevo no depende de nosotros. Ahora, si nosotros tenemos que hacer alguna concesión de principio, si nosotros tenemos que entregar nuestra soberanía, si nosotros tenemos que entregar nuestro prestigio, si nosotros tenemos que renunciar a Fidel a cambio de las concesiones que nos hagan los Estados Unidos, le puedo decir, profesor, que eso jamás sucederá. Perfecto. Gracias a Jorge Casals, profesor titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba. Desde Cuba hubiéramos deseado desde la isla tener más tiempo para ampliar, porque nos ha consumido mucho también aquí el fallecimiento del exmandatario costarricense Luis Alberto Monge, con quien también se reunió con Fidel en varios momentos, y aquí me lo confirma Mario Franceschi. Y ya vamos cerrando entonces con Mario Franceschi y nos vamos con RTN Revista. Bueno, definitivamente, yo estoy de acuerdo con el profesor Casals. Al centrarse en una mesa de negociaciones es de igual a igual. Ahora, ¿a quién le sirve más? ¿A quién le sirve más esta apertura? ¿A los Estados Unidos o a Cuba? Háganse esa pregunta. ¿A quién le sirve más? Si me pregunto, yo le digo, los que están aislados son los Estados Unidos y no Cuba. Perdone, yo difiero de usted, señor. Es a Cuba quien le interesa más esta apertura. Y a nosotros como latinoamericanos nos sirve muchísimo que ese bloqueo tonto, que ya tiene casi 60 años de existir, sea levantado. Y yo le puedo asegurar que ese debe ser el meollo del asunto, negociar el levantamiento de ese bloqueo.
A Cuba es a quien más le sirve el levantamiento de ese bloqueo y le sirve muchísimo más la estabilización de relaciones con los Estados Unidos. Al final de cuentas, ese bloqueo es un vestigio, es una reliquia, es un fósil de la Guerra Fría, que ya no sirve absolutamente para nada. No tiene ninguna validez práctica en estos momentos en un mundo globalizado. Es una completa y redomada idiotez. Ese bloqueo hay que levantarlo. Y a Cuba le sirve que ese bloqueo se levante. Bueno, tenemos que dejar... Diga, profesora, cerrando, por favor. De acuerdo, eso, con lo que estoy de acuerdo, explíqueselo usted a Donald Trump. Bueno. No es tonto, él lo sabe. Bueno, les agradecemos muchísimo a Jorge Casals, profesor titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales desde Cuba, y a Mario Franceschi, analista internacional. Vamos a una pausa para despedir.